Radio Morata, servicios informativos. Hoy tenemos como invitado a una persona muy entrañable para mí, ya que es de Tielmes, mi pueblo, y porque es una persona buena, pero con dotes de liderazgo, y así lo ha demostrado a lo largo de su carrera judicial durante 28 años. Hablamos con el magistrado Juan Ramón Brigidano Martínez, nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Toledo. Buenos días, Juan Ramón, gracias por acompañarnos en Informativos de Radio Morata. Buenos días, gracias a vosotros. Gracias, de verdad. En primer lugar, quiero felicitarte por este nombramiento. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, son 2 mesecitos ejerciendo el cargo, pero vamos, no deja de ser todavía una entrada y necesito cierto tiempo para organizar. Muy bien, pues esta entrevista creo que más bien será una entrevista personal y profunda. Así es que vamos, Juan Ramón, vamos a ello. Muy bien. No podía perderme, en principio, la oportunidad de esta entrevista que gracias a tu hermana Alicia, que es mi amiga desde la infancia, me habló de tu toma de posesión como presidente de la Audiencia Provincial de Toledo. Y aquí estoy, no me lo podía perder. Bueno, pues efectivamente, la toma de posesión tuvo mucho que ver con lo que tú has dicho. Es una toma de posesión de un cargo profesional, pero lo dediqué en buena medida, aparte de la cuestión profesional y los proyectos organizativos y de futuro, en buena medida a un homenaje personal en el que tuvo una importancia fundamental mis orígenes o raíces y por tanto Tielmes. Y por eso quizá en alguna medida llamó la atención a algunos de los que me escucharon. Efectivamente, y yo, claro, he querido enfocarlo ahí porque me ha parecido bonito. Y ahora, haciendo un poco de recorrido por tu historia, diremos que antes pasaste por Santa Cruz de la Palma, en Canarias, y de ahí al Juzgado de Toledo. Profesor asociado de Derecho procesal, en la Universidad de Castilla-La Mancha. También fuiste juez decano de Toledo y ponente en jornadas y cursos. Autor de 2 libros, Modelos de actuaciones judiciales de los juzgados de paz y El proceso de donación de órganos. Este último es una obra colectiva. Bueno, esto es una parte, ¿no?, de tu currículum. Sí, bueno, faltaría, entre el salto de Canarias y Toledo, faltaría casi 3 años en Jaén capital, por mi ascenso a magistrado. Pero efectivamente, digamos, un periodo inicial de juez de entrada, al que agoté el destino, en Santa Cruz de la Palma, una isla menor, a la que sigo vinculado, porque la vida en Canarias es distinta, pero en La Palma especialmente tiene un componente de cercanía y de familiaridad que echo de menos. Uh-huh. Luego habría otra parte en Jaén, del que tengo muy buenos recuerdos. Jaén es una ciudad no demasiado conocida, pero como ciudad y como sitio para vivir es bastante familiar y bastante entrañable. Y luego ya, efectivamente, año 99, ya traslado a la ciudad de Toledo, en la que he ejercido el cargo en un único destino durante 20 años. Hasta, al cabo de 20 años, surgió la cuestión de la presidencia de la audiencia y pasé de un juzgado unipersonal a la audiencia, efectivamente. Y todo lo demás, todas las cuestiones que rodean al ejercicio profesional, que pueden ser dar cursos o clases en la universidad, pero bueno, fundamentalmente hay que centrarse en el trabajo. Lo demás está vinculado porque efectivamente los cursos en la universidad o las clases en la universidad tienen que ver con una parte práctica. La universidad intenta superar un poco esta cuestión teórica, ¿no? Y intenta que los alumnos salgan con un poquito más de práctica. Entonces acuden a los que estamos en la práctica diaria para dar una visión un poquito más sujeta al ejercicio profesional, que es lo que yo hago en la universidad. Efectivamente, pues Ramón, un largo currículum para una persona tan joven. Bueno, ya tan joven, bueno, ya no tanto. Para este currículum. Yo soy del año 63 y la verdad es que tampoco
digamos, es un currículum desde el punto de vista profesional. Yo me he movido 3 veces en 3 juzgados, y los 3 juzgados, este sería el cuarto movimiento, que digamos para un cargo judicial no es lo más normal. Yo me he quedado sujeto a un juzgado, y el propio juzgado de Toledo, desde el año 99, es decir, 20 años, es el juzgado, sin moverse del juzgado, que fue cambiando. De ahí quizá el poco cambio. Eso era un juzgado de primera instancia de instrucción, como los que pueda haber en cualquier sitio, pero en el año 2004 asumió la competencia mercantil y se convirtió, aparte de juzgado de primera instancia de instrucción, se convirtió en un juzgado mercantil, y en el año 2017 asumió la impugnación de las condiciones generales, es decir, las cláusulas abusivas, que ahora pues que nos están inundando. De manera que es un juzgado inicialmente de pueblo o de partido judicial, que asumió 2 competencias provinciales. Por eso acabó siendo un gran juzgado en el que ejercíamos de forma simultánea hasta 4 jueces, y en fin, una especie de mini unidad judicial con una organización interna bastante compleja. Pues otro día que hablemos tenemos que preparar, si lo permites, una entrevista para centrarnos un poco en lo que es tu trabajo en sí. Así sí, es que... bueno, el trabajo ahora es de audiencia provincial, es un órgano de apelación donde se, digamos, dicho de forma muy sintética, donde se ven o se revisan las resoluciones de los juzgados unipersonales. Y también es un órgano, porque tiene competencias mixtas, civiles y penales, un órgano que juzga ya delitos más graves y jurados, dicho así de forma muy esquemática. Ya nos has aclarado algo más importante. Muy bien, pues ahora te diré algo. Nuestra comarca del Tajuña siempre ha destacado por contar con un elenco de artistas de todos los géneros, por poner un ejemplo. Cantantes, pintores, escritores, escultores, actores, pioneros en actos culturales y gente ilustre. Y esto es así, y lo dice la historia. Te lo quería decir porque llevas mucho tiempo fuera de nuestro entorno. Y bueno, pues aquí ocurre que en Morata hay toda esta cantidad de personas importantes, en Tielmes, y bueno, pues por eso te lo quería decir, aunque tú ya lo sabrás. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, estoy de acuerdo, y no pienses que sé tanto, porque efectivamente yo jamás me he desvinculado, y pienso que mis orígenes, yo estuve en el pueblo hasta los 14 años, es decir, y fundamentalmente yo creo que la personalidad se hace dentro de la infancia. Yo era uno más hasta los 14 años, uno más del pueblo. Luego me fui interno, nunca perdí la vinculación, pero ahora efectivamente yo tengo mi madre que es mayor, y los viajes al pueblo tienen que ver con estar con ella. Y estar con ella supone estar con ella en su casa, con lo cual mis salidas al exterior, pero no al exterior de la comarca del Tajuña, ni siquiera al exterior de Tielmes, son muy limitadas. Sí. Es atender a mi madre ya tiene más de 90 años, necesita cosas, y hacemos eso. Ella, estar con ella, que los nietos estén con ella, con lo cual mi visión de lo que pasa afuera es limitada. Debo reconocer que es limitada, y que no me viene mal que me lo contéis. Pues sí, pues en el discurso que pronunciaste precisamente en ese acto estuvo muy presente tu familia, en especial tu madre, que es autora de cientos de poesías. Quienes la conocemos sabemos lo bien que escribe. Y recordando las palabras también de tu padre, ya fallecido, que dijiste: mi padre no quería que sus hijos miraran al cielo esperando que lloviera o no. Y se refería al trabajo en el campo, quizás, ¿no? Por supuesto. Claro. Efectivamente, mi madre, hay cosas que no he dicho, desde el punto de vista personal, pero ella tiene muy marcada, es una persona bastante intensa y con bastante voluntad, tiene una voluntad de hierro que suple cualquier deficiencia física. Y ella tenía muy marcada una idea familiar de que sus hermanos, que es la propia naturaleza humana, a determinadas edades, pues la naturaleza o el avance de la edad supone pues cierto deterioro neurológico, y ella temía mucho acabar con ciertas, pues bueno, con imposibilidades de carácter psíquico, ¿no? Entonces ella dice, bueno, ¿qué se puede hacer? Ella se quedó viuda, lo pasó mal, y en determinado momento pues decidió superar esos miedos a base de gimnasia mental. Ella tiene estudios primarios, es una niña de la guerra, y a base de gimnasia mental y a base de hacer poesía, lo que ella quería, que era hacer poesía,
pues decidió pues entrenarse. Entonces ella recuerda sus primeros momentos, que eran poesías evidentemente religiosas, bueno, para el Día del Pilar en la iglesia, o para otro día, los Santos Niños, pero sí. La Voz de Morata, esa revista, ahí también empezó, no sé de qué manera sí. llegaron a conocer sus poesías. El caso es que publicaba poesías, acabó reuniéndolas en un libro. Pero claro, las poesías no dejan de ser una parte minoritaria. Entonces le animamos a decir, bueno, está bien, pero si quieres que recordemos, o que tienes que escribir un poco la biografía, tus memorias, y como todos, en la memoria, como yo antes he dicho, lo que se recuerda fundamentalmente es lo que nos pasa de niños y de adolescentes. Ella tiene una memoria prodigiosa. Desde luego. Y se acordaba de lo que le pasó a su familia en la guerra civil, en la posguerra. Y eso lo ha hecho en su libro, con 2 ediciones, con un detalle bastante preciso. Se acordaba de los versos de los milicianos o de las canciones de milicianos, en fin, tiene una memoria para eso muy importante. Y mi padre, bueno, pues también pero falleció en los años 80 finales, y son personas de campo. Las personas de campo tienen una vinculación a una cuestión, además, digamos, contra la que entienden que no se puede luchar, que son las inclemencias del tiempo. Pues sí. Que se podrá vivir bien si hay una buena cosecha, o se podrá vivir mal si hay una buena cosecha, o se vivirá bien si los huevos están a un precio que supera los costes de producción, o se vivirá mal si los huevos están por debajo del coste de producción. Y eso, dentro de un fatalismo bastante castellano, pues hace que no se pueda combatir contra eso, salvo que salga la segunda generación estudie y fundamentalmente encuentre un trabajo, digamos, estable. Y eso es lo que te inculcan, y dentro de, yo creo que una bastante sabiduría. Todo ello sin olvidar los orígenes. Efectivamente, porque fue un emotivo discurso que demuestra la clase de persona sencilla que eres y cercana, y con entrega a los demás. Pero ella, tu madre, estuvo muy feliz en la toma de posesión, en la que presidió el acto Vicente Rouco, que es presidente del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha. Sí, feliz. Estuvo feliz porque ella ya tiene achaques y siempre dice, bueno, a ver si llegaré o no llegaré. Bueno, eso no lo llega diciendo no sé cuántas navidades. Bueno, esta es la última Navidad. Bueno, pues al final llegó. Suele ocurrir eso. Al final llegó, y efectivamente estuvo ahí, estuvo rodeada y pudo estar un ratillo con todos, y sí lo pasó bien. Sí, la verdad es que sí, yo también lo entendí como un homenaje. Claro, un por homenaje eso hacia las personas que están a mi lado. Pues sí. Pues Ramón, volviendo a tu carrera, a tu trayectoria profesional, llevas 28 años, como hemos dicho, y dicen que siempre que estás dispuesto a recibir a quien llama a tu puerta. ¿A qué te refieres? Bueno, yo siempre he entendido, el juez tiene que resolver las cuestiones que se le plantean, resolver con una idea porque es dura la oposición y hay que saber y hay que resolver en derecho, pero también hay que resolver de una forma rápida. La justicia tardía no es justicia, hay que resolver intentando organizar. Pero hay otra parte que sería un código de buenas costumbres, o no sé cómo explicarlo, ¿no? Evidentemente eso no está en las leyes de enjuiciamiento ni en las leyes procesales sustantivas, pero yo siempre he entendido que hay que atender bien, hay que atender con amabilidad, y con lo cual, no sé si es por forma de ser o por el tipo de juzgado en el que he estado, había una parte penal que había donde se hacían guardias y había una relación directa, pero había una parte mercantil dentro de los concursos concursos de acreedores, que también había una relación directa con personas que no siempre estaban asesorados por abogados. A eso me refiero. La puerta abierta tiene que ver con esa forma de actuar. Y otra cosa te quiero decir, que es un orgullo para los que somos de esta zona, del sureste de Madrid, que por una parte está menos favorecida en muchos aspectos, como en estructuras, promoción, inversiones, etcétera. En definitiva, es una zona un poco olvidada por nuestros políticos, pero somos ricos en iniciativas y emprendimiento, y esto no se puede negar. Tú lo ves desde fuera, tú que estás en Toledo, ¿cómo ves esta zona del sureste? Sí, bueno, efectivamente yo no he perdido el contacto con el pueblo y con la zona, y aunque debo reconocer que
cuando veo la zona, yo que he estado en un sitio donde se vive directamente la crisis económica, el jugador mercantil es el termómetro esencial. Las empresas caen porque hay crisis económica y las empresas caen porque bueno, pues falta, digamos, un poco, empieza a tambalearse el consumo, y el consumo supone despidos. Y efectivamente, a pesar de que comparto en buena medida la falta o la carencia inversora, y que es una zona un poco olvidada, cuando dices soy de Tielmes, y de ¿y eso dónde está?, ¿no? Y tienes que hablar de ciertas referencias que no son esencialmente ni Morata ni Perales. La gente entiende Chinchón porque va allí a comer, pero fuera de eso lo entienden y lo conocen poco. Entonces, a partir de ahí sí debo decir dos cosas: que hay zonas mucho más devastadas que esta zona, porque han dependido, y yo digo, estoy en Toledo y por tanto allí había un montón de fábricas que tienen que ver con la construcción, ladrillos, que tienen que ver con las puertas, y entiendo que la zona nuestra no ha estado en los determinados momentos tan afectados personalmente. Es decir, yo he notado que obviamente había momentos complicados, pero no tan complicados como en otros sitios. Pero sí que se nota un determinado abandono. Es decir, la gente no se fija en el sureste, se fija en otros sitios. Y tiene una zona, por otra parte, también debo decir que no sé si esto es un toque de romanticismo, que a mí tampoco me gusta que el pueblo cambie. Yo todavía recuerdo un pueblo mucho más volcado hacia la agricultura que hacia otras cosas. Yo veo con cierta necesidad de que la Vega se conserve. Entonces, mucho cambio en la zona de Vegas no quiero, sinceramente. Pero eso sí es verdad que se debe potenciar, y la gente debe saber que hay una zona muy buena para ir con la bicicleta y darse un paseo, que debe haber zonas para comer interesantes y para pasar un buen rato. Creo que hay bastante desconocimiento de la zona fuera de los que somos de allí, y yo creo que sí que le hacía falta una cierta promoción. Pues sí, con respecto a esto del campo, te va a hablar Jesús Alonso, que es el director de informativos, que está aquí conmigo, claro. Y bueno, pues con respecto al campo, que le gusta a él hablar mucho de eso, te va a hacer alguna pregunta. Bueno, gracias. Hola, buenos días, encantado. Hola, Ramón. Buenos días, Jesús. ¿Qué pasa? Pues nada, me encanta la trayectoria, esas trayectorias como la que has dicho, la tuya, que yo decía, bueno, este hombre se ha hecho así solo, por mucha ayuda que haya tenido, tiene una voluntad de hierro, y enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Ya te digo que dentro del mundo judicial hay que estudiar mucho, que no te regalan nada. Además, debo decir otra cosa, aparte de que las oposiciones son muy duras. Ahora mismo yo inauguré un sistema, porque antes la elección de los cargos electivos de presidentes, los presidentes de audiencia y de ahí para arriba, presidentes del Tribunal Superior o presidentes de sala, inauguré un nuevo sistema donde no era que tú presentabas un proyecto y te votaba un Consejo General del Poder Judicial con vocales. No, es que ahora había que superar un proyecto mucho más complicado y superar un examen y unas pruebas muy complicadas. Digamos que ha cambiado, o con una idea de que haya mérito y capacidad. No digo que otros no lo merezcan, pero quiero decir que ahora todo dentro del mundo judicial, lo digo porque es un mundo bastante desconocido. No los que estamos allí, de verdad, no son gente, digamos, señorita, no, son gente que se lo ha tenido que trabajar y que cuesta mucho, pero vamos bastante apegados a la tierra. Pero eso no quiere decir que yo siga mirando al campo con cierta nostalgia, porque yo he vivido el campo con sus pros y sus contras. Pues en este caso en de Morata tenemos que hablar de contras, porque es común entre incluso los agricultores que la Vega no está a la altura de la productividad que tenía que tener, ni de la organización, ni el riego, ni de la parcelación que tiene. La pasada legislatura, el gobierno del ayuntamiento, el gobierno que estaba en el poder, intentó hacer, para mi opinión, de una manera un poco tímida, una concentración parcelaria. Eso le hace temblar a cualquiera que se nombre
esa objeción, en el sentido de que la concentración parcelaria es una cosa complicada y donde también la parte judicial tenía que tener su componente, porque son cosas que son tierras improductivas, pequeñas, que están metidas en sitios de difícil acceso, que encima son tierras que son donación de los abuelos, de los que ahora las están cultivando o no. Entonces eso hace que un problema terrible, y es una pena porque hemos tenido la Vega, que era la despensa de Madrid hace ya de esto muchos años, y ahora pues no, pues cada uno hace sus cultivos para consumo propio, para venderlo allá en el pueblo, pues los tomates, tal, y es una pena. Antes salían hasta 10 camiones diarios de frutas, verduras, de todo, de lo que había en la Vega, para llevarlos a Madrid al mercado. Entonces eso es un sueño ahora mismo. Ojalá pudiéramos encontrarnos de la noche a la mañana con una concentración parcelaria hecha, pero realmente no hay entendimiento entre los propios agricultores y no se fían tampoco de nada, porque es que además inclusive está financiada la gestión de riego. Si hacen la concentración parcelaria, la Comunidad de Madrid aportaría el 80% del coste de la organización de riego de la Vega, pero tienen que hacer concentración parcelaria, o sea que nos lo ponen también muy fácil. Pero bueno, seguimos ahí. Yo te podría decir, con lo que me estás diciendo, que esta conversación podríamos haberla tenido en los años 30, podríamos haberla tenido en los años 40, en los 50, en los 60 y así hasta ahora. Porque la cuestión de la concentración parcelaria, efectivamente, que es una cuestión de sentido común. La atomización de las tierras pues lleva a que no se pueda mecanizar y por tanto los costes de producción. Pero efectivamente yo creo que hay un ideario en el que todavía parece mentira que no hayamos superado, que es la cuestión de que esto era de mi padre y esta tierra iba por ahí, con lo cual tú me la das en otro sitio que ya no es lo mismo. Y efectivamente, lo que pasa es que parece mentira que vayan pasando las generaciones y que yo creo que cuando la generación se plantea la concentración parcelaria en una tierra en la que ha trabajado, podríamos tener un apego un poco más, digamos, sentimental o no racional, pero cuando ya no son las generaciones que han trabajado, que yo lo digo el caso de mi casa, donde ya las tierras, pues por supuesto que no se utilizan para huerta, como hacía mi padre, sino que ya es para un cultivo extensivo como puede ser maíz, cedidos por una miseria a alguien que sí que las concentra personalmente. Entonces yo, lo que tú dices, yo lo he vivido, yo lo he visto. Iban al mercado de Legazpi un montón de cajas de tomates, de calabacines, de etcétera, etcétera, y iban también al no sé a qué mercado, peras de Roma, que yo no he vuelto a ver. Y a partir de ahí digo, bueno, y esto no tendrá, y yo no he vuelto a comer tomates tan buenos, o si los comes tan buenos los compré a un precio disparatado que seguro que no repercute en lo que recibe el consumidor, lo que recibe el agricultor. Entonces la Vega del Tajuña, yo dijera, tomate de la Vega del Tajuña, yo lo compraría. La cuestión siempre, y además eso es un clásico, que es un clásico que oía cuando era pequeño, es decir, esto se lo llevan los intermediarios, y estoy seguro que ahora dirán, esto se lo llevan los intermediarios. Y a partir de ahí, la cuestión es organizar el mercado para que algo que tenga que ver con Vega del Tajuña, yo vaya a Toledo y busque, oye, ese tomate es de la Vega del Tajuña, pues dámelo. La cuestión es esa, y vuelvo a decir que es una conversación que yo, que ya tengo 50 y tantos años, lo he oído con 10, y seguro que mi padre la oía con anterioridad. Digo, parece mentira que haya cosas que no se superen, como tú dices, y la Vega, que siempre ha tenido una calidad extraordinaria en esos productos de huerta, al final el producto de huerta es para el autoconsumo y hay gente que se pone en la puerta de su casa del sobrante de ese autoconsumo. Sí. Pero veo que no lo hemos superado, por lo que me estás diciendo. Bueno, pues que va a quedar esto en la intención, como sigue estando desde hace muchos años. A ver si hay alguien realmente todo esto también lo quiere organizar mucho la parte municipal. Yo creo que si hubiera algún día algún inversor que de manera privada se planteara hacerlo, estoy seguro que eso tiraba para adelante.
pero nada más que un sueño. Bueno, pero yo, fíjate, creo que si algo se ha mantenido un poco ajeno a los vaivenes es el sector primario. Yo creo que ya no nos comemos, o intentamos no comer tomates tan malos como los comíamos antes, intentamos buscarlo. Y en eso la Vega del Tajuña sí que tenía un nombre, espero que no se haya perdido. Y en fin, como tú dices, iniciativa privada, y superar un poco esos recelos de la concentración, efectivamente. Muy bien, pues bueno, ya vemos que vivir lejos del pueblo no significa que no estés informado de todo lo que ocurre. Las raíces tienen su peso en estos casos. No tan informado, pero la verdad es que sí que siempre me ha gustado, y el caso es que uno evoluciona con el tiempo. Yo cuando era pequeño y veía a mi padre sembrar eso y decía, vaya historia, y el hombre aquí haciendo sus ollas con las pipas de no sé qué, y ahora lo veo, digo, ojalá viviera para que me enseñara a hacerlo y comer yo de lo que siembre, pero bueno, es una cuestión que quizás se lleva adentro y sale con el tiempo. Bueno, visitas en Tielmes con frecuencia, hemos dicho, ¿no? Lo que pasa es que yo no he coincidido contigo. Yo es que realmente estoy más en Morata que en Tielmes. Pero sí vas con frecuencia, ¿no? Sí, procuro ir casi todas las semanas. Mi madre ya es mayor y sí, va. Pero vuelvo a decir que tampoco tengo tanto tiempo de salir por el pueblo. Me quedo allí, en la casa. En verano pues tiene patio y bueno, estamos allí. Bueno, pues cuando vengas a Tielmes, te acercas un fin de semana que vengas a Tielmes, te acercas y nos visitas aquí en Morata. Bueno, encantado, por supuesto. Bueno, pues muy bien. Pues te agradezco de verdad, de nuevo, que hayas aceptado esta entrevista. Te lo agradezco. Bueno, pues ha sido un placer, porque me gusta hablar de lo que he conocido, de lo que he conocido y que sigo estando muy interesado. Y además hemos hablado ampliamente de nuestra zona, que para eso somos de la zona, ¿no? Pues sí, hay que, digamos, llamar a la gente a que se dé un paseo por esto y bueno, y si una de las cosas que tiene que hacer para ir es comprar tomates de los que se críen por allí, pues claro que sí, pues merecerá la pena. Muy bien, pues hemos hablado con Juan Ramón Brigidano Martínez, magistrado y nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Toledo. Un fuerte abrazo y hasta cuando quieras. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Juan Ramón. Gracias.